Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre estoy al recorrido por los escenarios complejos y dinámicos de la noticia internacional, de los escenarios mundiales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy comenzamos con un acto de profundo sentimiento en los Estados Unidos, el entierro de Jimmy Carter, un presidente extraordinario, para algunos mejor después de ser presidente, como expresidente en los proyectos de paz, en el diálogo, en la negociación. Inclusive en Venezuela ayudó en el diálogo necesario entre gobierno y oposición en su tiempo. El Centro Carter fue una referencia obligada, inclusive en las últimas elecciones se hicieron su criterio y lo expusieron al mundo. Por lo tanto, Carter aparentemente fue mejor expresidente que presidente. Le tocaron muchas crisis, situaciones difíciles, las guerras, los conflictos. Estados Unidos se debilitó durante el gobierno de Carter, por eso decíamos que fue mejor expresidente o después de haber sido presidente que cuando estuvo en el gobierno. Muchas dificultades y problemas. Sin embargo, queda como un hombre extraordinario en la historia y eso nos hace una reflexión filosófica que más allá de los hechos, circunstancias, los hombres son fundamentales y son los hombres los que marcan, a diferencia del marxismo que cree que las circunstancias son las que generan los hombres, son los hombres los que hacen las circunstancias y las que pueden hacer cambios. Por eso los liderazgos mundiales como el de Mandela o el de caso también en el caso de la India, de Mandela y otros gobiernos han tenido esa oportunidad de ser líderes extraordinarios, como Gandhi también, predicando la paz y muriendo sin tener el glorioso del gobierno y tener el poder que da el Ejecutivo. En el caso de Estados Unidos, afortunadamente hay un equilibrio de poderes y el presidente está sometido al Congreso. De hecho, el edificio del Congreso es más importante que la presidencia, porque le quieren dar al pueblo la representación absoluta y limitan el gobierno a 2 periodos para evitar continuados gobiernos que lo que hacen es centralizar en forma absoluta el poder. En Estados Unidos, además, la Corte Suprema de Justicia es por vida la elección de los jueces, lo cual le da la garantía de una justicia plena. Pero al recordar a Carter, tenemos que ver que los restos mortales, como vamos a ver, del expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, ya llegaron al Capitolio en Washington, donde van a permanecer hasta el funeral de Estado, donde vienen también personalidades importantes del mundo por el respaldo y el cariño que han tenido hacia Jimmy Carter. El féretro del expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter, fallecido el pasado 29 de diciembre a los 100 años, llegó a Washington. Los restos mortales del exmandatario que gobernó el país de 1977 a 1981 fueron transportados el martes desde Atlanta en avión hasta la base aérea de Andrews, cerca de la capital estadounidense. Como Carter sirvió en el ejército a bordo de submarinos, sus restos fueron trasladados al US Navy Memorial, donde fueron transferidos de un coche fúnebre a un carruaje tirado por caballos para un cortejo fúnebre hasta el Capitolio, en un paisaje nevado. A continuación, personal militar trasladó el féretro envuelto en la bandera estadounidense hasta la rotonda del Capitolio, donde permanecerá rodeado por una guardia de honor hasta el jueves, cuando se celebrará el funeral de Estado en la Catedral de la capital. Se espera que asistan los 4 expresidentes vivos, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump. El presidente saliente demócrata Joe Biden pronunciará la elegía fúnebre. Por decisión suya, será un día de luto nacional y las oficinas del gobierno federal permanecerán cerradas. Carter será el 13º expresidente estadounidense expuesto en el Capitolio, y su entierro tendrá lugar en su ciudad natal Plains, en el estado de Georgia, junto a Rosalind, fallecida en 2023 a los 96 años y con quien estuvo casado durante 77 años. El Centro Carter sigue siendo una referencia para el diálogo y la negociación. Precisamente varias universidades han tomado como modelo lo que Harvard ha instituido del diálogo y la negociación en materia política nacional e internacional. Además, gracias a Carter hubo posibilidad de un acuerdo en el Medio Oriente que desgraciadamente se evitó posteriormente. Y gracias a Carter también, con el centro que ha ayudado en muchas democracias en el mundo a enrumbarse hacia el respeto a las elecciones y votaciones. Jimmy Carter será un ejemplo en la historia de los presidentes de Estados Unidos. Siempre fue de una vida modesta, además un ejemplo, conoció bien América Latina y deja instituciones firmes en función de la democracia latinoamericana y de los Estados Unidos. Y en cuanto al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, no se sabe todavía cuál va a ser su política, pero se negó a descartar su actitud frente al Canal de Panamá, donde dice que una acción militar puede ser posible para tomar el control del canal, o además también amenazado con hacerse de Groenlandia, que le serviría de puente, sobre todo para el transporte marítimo futuro y el control del imperio norteamericano para volver a hacerlo grande, como él dice, pero amenazando la paz y la seguridad mundial. Muchos gobiernos están preocupados con la llegada de Carter al poder porque ya tuvieron la experiencia de un Carter
autoritario, inclusive con el asalto al Congreso, tratando de desconocer las elecciones cuando Joe Biden. Sin embargo, hay que ver las realizaciones y las acciones, sobre todo que ha prometido acabar con la guerra de Rusia y Ucrania y la situación del Medio Oriente, del conflicto permanente entre Israel y Palestina. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se negó el martes a descartar una acción militar que le permita tomar el control del Canal de Panamá o de Groenlandia. Puedo decir esto, los necesitamos para la seguridad económica. El Canal de Panamá se construyó para nuestros militares. No voy a comprometerme a eso ahora. Puede que tenga que hacer algo. Trump ya ha declarado en varias ocasiones que le gustaría recuperar el Canal de Panamá, construido por Estados Unidos e inaugurado en 1914, si no se reduce el precio de los peajes para los barcos estadounidenses. El martes volvió a criticar el acuerdo firmado en 1977 por el entonces presidente Jimmy Carter, recientemente fallecido, el cual transfirió el control del canal a Panamá en 1999. Justo antes de Navidad, Trump también dijo que por el bien de la seguridad nacional y la libertad en todo el mundo, Estados Unidos cree que la propiedad y el control de Groenlandia es una necesidad absoluta. La gente realmente ni siquiera sabe si Dinamarca tiene algún derecho legal sobre ella, pero si lo tiene debería renunciar a ella, porque la necesitamos para la seguridad nacional. Eso es para el mundo libre. Su hijo Donald Trump Jr. llegó el martes al territorio autónomo de Dinamarca para una visita privada en calidad de turista, declarando que no tenía prevista ninguna reunión oficial. El presidente electo añadió en su rueda de prensa en su residencia de Mar-a-Lago que eliminar la frontera artificialmente trazada entre Estados Unidos y Canadá sería una gran ayuda para la seguridad nacional. Tras el anuncio de la dimisión del primer ministro canadiense Justin Trudeau el lunes, Trump estimó que Canadá debería fusionarse con Estados Unidos, comentario que enfureció a su viejo aliado. Trump reiteró sus críticas a la OTAN y presionó a sus miembros para que aumenten su gasto de defensa al 5% del PIB, y repitió que esos países pagan poco por la protección estadounidense. En otro anuncio impactante, Trump indicó que a su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero cambiará el nombre del Golfo de México por Golfo de América. Esto de los nombres es importante porque cuando quiere ya hablar de Golfo de América es referirse a los Estados Unidos y eso es peligroso. Es lo que pasa en el Medio Oriente con el mar que llaman algunos el mar árabe, mientras que otros el mar persa. Por eso se habla más bien de perso-árabe para evitar la confrontación de estados, como en Colombia, que muchas veces se niegan a hablar del Golfo de Venezuela y hablan del Golfo de Coquibacoa. Son decisiones que tienen nombres y palabras, pero que tienen consecuencias políticas y jurídicas. En el caso de los Estados Unidos, debe negarse toda pretensión de fronteras establecidas con hace tiempo y donde cualquier cambio podría alterar la paz en todo el continente. De allí la importancia que tiene los cambios, pero que sean moderados y dentro del orden judicial. Por eso también hoy comentamos en nuestro editorial, antes de tener las entrevistas de siempre, lo que ha sido para el Vaticano enorme paso en cambio cuando nombra a una mujer ministro del alto gobierno del Vaticano, de una importancia extraordinaria porque desde la fundación de la Iglesia Católica se le había negado a las mujeres tener acceso a estos altos cargos. Ya lo que falta es tratar de que se integren totalmente a la Iglesia, puedan celebrar la misa, inclusive medidas como el matrimonio que pudieran ser posibles para sacerdotes y religiosas. Es parte de las reformas tal vez que pueda hacer el Papa Francisco, aunque según Nostradamus sería el último Papa en la historia de la Iglesia de Cristo. No sabemos, esas profecías, algunas se han cumplido. Lo cierto es que la Iglesia sigue cambiando y adaptándose a los nuevos tiempos y pasará el Papa Francisco como un gran reformador en la historia de la Iglesia. Por eso nuestra reflexión sobre esto de la religión y la política, que es tan importante porque al margen el judaísmo, el islam, el cristianismo, o en el caso del budismo, el taoísmo en el Oriente y en el Lejano Oriente, son factores importantes en el orden mundial. Y aunque el Vaticano no tiene un Estado ni un ejército, sino una nación con una religión determinada como el catolicismo, un territorio muy reducido, apenas de 1 kilómetro cuadrado, y una población de menos de 1000 habitantes, es una fuerza extraordinaria que tiene representaciones diplomáticas en el mundo y que además es un Estado que juega dentro de la política mundial, teniendo un puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no permanente, sino simplemente observador, tanto en la Asamblea General como en las organizaciones internacionales. El Vaticano tiene una posición de hablar de la paz, de la armonía, del diálogo, sin intereses políticos o militares. Por eso la reflexión de hoy. No podemos analizar la realidad geopolítica del mundo y la situación de los conflictos, las soluciones, la organización de los estados, la vida social, la cultura, sin entender el tema religioso.
Desde los 5000 años de Egipto y después en las culturas orientales, con Confucio, con el taoísmo, y en Occidente con el cristianismo, con el islam, con el judaísmo, todo tiene que ver necesariamente con la vida política y social, y es fundamental la referencia religiosa. Por eso, para los católicos y cristianos, lo que está pasando en Roma es importante. Los cambios fundamentales que ha hecho el Papa Francisco tienen influencia en la política, en la diplomacia, en la economía, y a nivel internacional es un factor importante en el orden, la justicia y la paz. El filósofo alemán Hegel explicaba en su libro Lecciones sobre la historia de la filosofía que siempre ha tenido una importancia el componente religioso y espiritual. Para este idealista alemán, la religión cumplía, junto a la filosofía y el arte, una función reveladora del espíritu absoluto que marcó y condujo todo el sistema hegeliano. De hecho, al hablar de religión es imposible no comentar la visión y relación desde y con la filosofía. En la tradición grecorromana y sus inicios existía una amplia hostilidad por parte de los sacerdotes paganos a Sócrates, Platón y Aristóteles, aunque estos nunca negasen la naturaleza del cuerpo y el alma del hombre. Posteriormente, en el medievo, la doctrina cristiana acaparó el pensamiento medieval con grandes autores como San Agustín o Santo Tomás, quienes veían en la filosofía auxiliar de la religión, aunque el santo de Aquino con sus 5 vías demostraba la existencia nacional de Dios, y con él comenzó a dibujarse la línea divisoria entre filosofía y religión, que sería amplificada por los racionalistas de la era moderna, tanto Descartes como Kant. Kant, el filósofo trascendental, dedicó a este tema una de sus más obras importantes, La religión dentro de los límites de la mera razón. Autores posteriores seguirán debatiendo ampliamente sobre el tema, lo que evidencia su importancia dentro de la búsqueda del conocimiento. Dentro del amplio espectro de las religiones debemos resaltar las llamadas religiones del libro, el cristianismo, el judaísmo y el islam, todas con el carácter común de ser monoteístas y, por supuesto, teniendo presente la diversidad dentro de ellas. También es interesante mirar hacia el oriente, hacia el confucianismo, el taoísmo, el budismo, el hinduismo, sintoísmo, entre otros. Dentro del cristianismo podemos destacar el catolicismo y la figura del Papa, cuyo liderazgo tangible, con más de 1.200 millones de fieles, con sus encíclicas papales, concilios y la propia diplomacia de la Santa Sede, son referencia para la historia y dinámica internacional. Dentro del judaísmo vemos la configuración del Estado de Israel como un nuevo actor fundamental en el Medio Oriente, y en los recientes conflictos entre Palestina e Israel, como también los hutíes, la situación de Irán y de Arabia Saudita, y en general lo mismo de Siria, lo religioso está presente. Por eso han pedido fundamentalmente la libertad religiosa y de cultos al nuevo gobierno de Siria después de 40 años de dictadura de la familia Bashar al-Assad. Como lo señala el periódico El País de España, el Papa Francisco ahora en la Iglesia Católica ha dado un paso hacia la inclusión de las mujeres en los puestos de poder de la Iglesia. Un proceso todavía muy minoritario, y ha nombrado a la monja italiana Simona Brambilla como prefecta del dicasterio para los institutos de la vida consagrada y la sociedad de la vida apostólica, uno de los puestos más importantes del Vaticano. La Curia Romana es el conjunto de órganos de gobierno de la Santa Sede, y ahora incorpora el Papa Francisco a las mujeres, que tienen que formar parte de la cúpula de la Iglesia Católica, y que es una revolución dentro del mundo cristiano. Se esperan más reformas en la Iglesia Católica, más allá de las mujeres en altos cargos del Vaticano, porque cuando el Papa Francisco inauguró recientemente en Año Santo 2025, la pasada Nochebuena, con la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, por la que se espera pasen más de 32 millones de peregrinos a lo largo del próximo año en busca del perdón de los pecados, el jubileo, como se conoce, este gran evento católico que se celebra cada 25 años, revive una antigua tradición de la Iglesia que anima a los fieles a peregrinar a Roma y realizar obras de caridad para obtener indulgencia o remisión de los pecados.